Asegúrate que tenga memoria. No puedes coger una... Venga, pues intento ver qué es mejor. El vídeo lo puedes poner, los vídeos tenemos que siempre te traes. Donde miraron a Irene. Bueno, hola a todos y a todas, muy buenas tardes compañeros, compañeras, miembros de los diferentes clubes deportivos, asociaciones culturales. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este acto que se está celebrando en Castro Urdiales, en el que nos acompañan tres personas muy importantes, como son el ministro de Cultura y de Deporte, el vicepresidente de Cantabria y nuestra alcaldesa Susana. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Este día es muy importante ya que, a pesar de escucharles a ellos, donde van a intervenir, también tenemos la oportunidad de escucharos a vosotros, clubes y asociaciones. Os van a ir repartiendo una serie de folios donde vais a poder escribir una serie de preguntas y nosotros encantados de escucharos y desde el respeto, por supuesto, contestaros. Susana, sabemos que desde que gobierna el Partido Socialista en Castro se ha dado numerosos progresos. Si hablamos de Castro, hablamos de cultura, donde nunca ha faltado un evento. A pesar de la crisis sanitaria que hemos vivido, el Ayuntamiento lo ha sabido superar con creces. Y si hablamos de Castro, también tenemos que hablar de deporte, donde somos un gobierno representativo. Sobre todo los clubes están representados en todos los municipios en toda la provincia de Cantabria y nuestros deportistas también nos acompañan en España. Te doy la palabra. Gracias, Alba. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y bueno, pues mi más sincero agradecimiento por acudir hoy a este encuentro en el Castillo Faro, que veníamos ahora hablando con el señor ministro, con Miquel Iceta, muy agradecida y orgullosa de que un ministro del Gobierno de España esté hoy en nuestra ciudad. Y veníamos hablando precisamente de eso, ¿no? Venía diciendo, jo, qué espectáculo tenéis aquí, qué espectáculo. Pues efectivamente tenemos espectáculo, como puedes ver. Estamos hoy en el Castillo Faro, un edificio que, bueno, pues que marca esencia, marca tradiciones y en el cual, bueno, pues desde en esta legislatura y en las anteriores, bueno, pues se utiliza para hacer exposiciones y diferentes actos culturales y deportivos. Gracias al señor ministro que se ha acercado y nos ha visitado hoy para compartir con todos y todas nosotros este acto y, por supuesto, gracias al vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, que, bueno, una vez más, en su compromiso con nuestro municipio, con Castro Urdiales, con la cultura, con el deporte, áreas de las cuales es consejero, pues una vez más nos visita en ese apoyo constante a nuestra ciudad en estas áreas. ¿Qué decir como alcaldesa? Pues sobre todo agradecimiento a todos los que nos habéis querido acompañar hoy en este acto, que es un acto que nos influye a todos. Estamos hablando de cultura, estamos hablando de deporte. Y la importancia que tiene la cultura para Castro Urdiales y para todos nosotros, castreños y castreñas, pues es fundamental y es básico. La cultura es vida, la cultura es relaciones. La cultura es lo fundamental para crear progreso de sociedad
y sobre todo para crear unión. Ahora mismo estamos en un periodo de nuevas tecnologías, todos estamos conectados al móvil, todos estamos conectados a un ordenador, a una tablet, nos comunicamos a través de las últimas tecnologías, cada uno con su instrumento, pero estamos perdiendo un poco quizás esas relaciones entre personas. Lo importante, nosotros siempre hemos apostado, ha sido principalmente por las personas, la gente, la cercanía, el apoyo y sobre todo a esas asociaciones con las cuales contamos en Casturdiales y a esos clubs deportivos que hoy muchos de ellos nos acompañan, que son pues, la maquinaria que mueve la cultura y el deporte en nuestro municipio en Casturdiales y la maquinaria que mueve a las personas en hacer ese colectivo común. ¿Qué hemos hecho durante toda esta legislatura? Alba lo comentaba al principio. Pues uno de los principales objetivos que teníamos era acercar la cultura a todo el mundo. ¿Y por qué digo a todo el mundo? A todo el mundo dentro del municipio de Casturdiales, porque sabéis, Miquel, tenemos 96 kilómetros cuadrados de municipio, no somos una ciudad compacta, tenemos una ciudad muy dispersa con 9 juntas vecinales que están, bueno, pues en 96 kilómetros cuadrados, están en diferentes distancias del centro de la ciudad. Y eso lo que hacía y lo que durante muchos años se venía notando y sintiendo, porque yo soy vecina de una pedanía, es que cuesta mucho acercarse para participar de la cultura, para participar del deporte. Y en esta legislatura nuestro compromiso fue precisamente ese, acercar la cultura a esos núcleos que son urbanos pero que están metidos dentro de un entorno rural. Ese compromiso se ha llevado a cabo bueno, pues de diversas maneras, a través de las asociaciones culturales, que como he dicho, tenemos asociaciones culturales muy diversas y muy ricas porque somos una ciudad de artistas. Tenemos grandes artistas, tenemos grandes músicos, tenemos grandes escultores, tenemos grandes arquitectos. Y entonces, bueno, pues yo creo que eso lo que nos hace es tener esa sensación de apego y de arraigo a lo nuestro, a nuestras tradiciones, y eso es lo que hace y lo que permite es crear ese tejido asociativo que tenemos en nuestra ciudad. Y hemos trasladado eso a esas asociaciones de teatro, de baile, de música, las hemos acercado a los vecinos de las 9 juntas vecinales y no nos hemos quedado ahí, o sea, hemos acercado absolutamente cualquier evento que se hace en la ciudad, lo hemos acercado a las juntas vecinales para que no se sientan, como se han sentido hasta este momento, ciudadanos de segunda, ¿no? Aquí somos todos ciudadanos de primera, los del centro de Castro, los de las 9 juntas vecinales, y así tiene que seguir siendo, y en eso vamos a seguir trabajando. Tenemos que dar las gracias al vicepresidente del Gobierno de Cantabria, una vez más, porque cuando sufrimos la pandemia, esa crisis sanitaria que bueno, nos golpeó a todos de una manera terrible, cuando empezábamos a salir de empezar a ver la luz, el Gobierno de Cantabria eligió Casturdiales para presentar la cultura contraataca, que yo creo que es un eslogan fantástico, ¿no? Pues después de una crisis sanitaria que nos golpeó a todos, la cultura contraataca precisamente, bueno, pues era eso, ¿no? Hay que atacar esa situación que estábamos viviendo, que en diferentes sectores nos hemos preocupado de la hostelería, el comercio, las pequeñas empresas, nos hemos ayudado entre todos, pero la cultura sí que recibió un gran varapalo por las cuestiones de los aforos. No se podía celebrar pues eso, sus obras de teatro o sus conciertos. Entonces, desde el Gobierno de Cantabria, de la mano de Pablo Zuloaga, se puso en marcha la cultura contraataca, que yo creo que ha sido un exitazo absoluto y que yo creo que todo el mundo de la cultura, no solamente de Casturdiales, sino también de toda Cantabria, lo ha agradecido enormemente y bueno, de hecho se ha dado continuidad con la cultura, el origen y demás, y espero que se siga contando con Casturdiales y con nuestra gente, con nuestros artistas para participar en ese programa tan especial como es la cultura contraataca. La puesta en marcha del Festival Sónica, también desde el Gobierno de Cantabria, que ha puesto en el mapa Casturdiales en materia de festivales, en materia de música,
Y es que además la cultura, aparte de ser tan importante, que nos conexiona a todos, ¿no? Y nos enriquece, es que es un motor económico en una ciudad turística como es Castrurdiales brutal. Somos una ciudad turística, Miquel, lo tenemos todo ya de base. Tenemos patrimonio histórico, cultural y artístico, tenemos mar, tenemos montaña, tenemos vías verdes, tenemos entornos rurales, tenemos absolutamente todo y sobre todo tenemos la gente, que es lo mejor que hay en esta ciudad. Y bueno, pues el Festival Sónica ha sido un impulso económico brutal en lo que es la repercusión que ha tenido, no solamente por ser un evento cultural y musical de gran envergadura y que, bueno, pues que se da, no, es el festival musical más importante del norte de España, sino que, bueno, lo que hace es tener una repercusión económica muy importante en nuestra ciudad. O sea, el sector de la hostelería, del hospedaje, del comercio local está esperando, expectante, bueno, pues que se vuelva a celebrar el Festival Sónica, porque las visitas, los visitantes que vienen a participar del evento, pues hombre, disfrutan del entorno, gastan en nuestra ciudad y eso también al final debemos de agradecérselo a la cultura. Hemos apoyado a todas las asociaciones culturales, tanto con recursos humanos, recursos económicos, hemos aumentado sus subvenciones nominativas para que puedan seguir ejercitando su labor y podamos nosotros todos, castreños y castreñas, seguir disfrutando de ellos. Y todo esto, Miquel, de manera gratuita. Cualquier castreño, castreña o visitante puede disfrutar de un concierto espectacular, de los coros tan maravillosos que tenemos en nuestro municipio, de una manera absolutamente gratis. Pero tenemos hasta este momento, hasta hace poquito, hemos tenido un problema, yo creo que importante, muy importante en nuestro municipio, la falta de infraestructuras para llevar a cabo todos esos eventos culturales. Todos sabéis, los que estáis aquí, los que nos acompañáis que no lo sabéis, Castrurdiales hace muchos años contaba con 3 teatros. 3 teatros maravillosos, unos edificios espectaculares, Teatro La Villa, Teatro Argenta y el Ágora, que era un espacio, una sala cinematográfica, pero bueno, también cultural, en nuestro municipio, que por malas decisiones, se decidió en su momento derribarlo y destruirlo. Y nos quedamos en Castrurdiales de tener 3 teatros a no tener ninguno. Actualmente, bueno, pues antes de comenzar de la legislatura, contamos con un salón de actos en un instituto. En un instituto, pues bueno, pues con básico, es básico. Nos salva de algunos, pero el aforo es muy limitado. Nosotros ahora mismo en Castrurdiales estamos viviendo 61.000 personas de manera habitual, con su primera residencia en Castrurdiales, pero empadronadas realmente somos 33.000. Con 200 butacas, no puedes imaginar lo que es eso. Cuando tenemos un acto, por ejemplo, de la Filmoteca, a la cual acudimos muchos castreños y muchas castreñas, tenemos que hacer cola y cuando se llenan las butacas nos tenemos que marchar para casa. Con lo cual, nuestra apuesta y el esfuerzo y el trabajo que hemos estado realizando durante esta legislatura es poner en marcha la construcción de un cine-teatro en nuestro municipio. Un cine-teatro que sea de futuro, un cine-teatro que tenga como mínimo 800 butacas y además de ello que este cine-teatro albergue las escuelas municipales de danza, de teatro y de música en un espacio, en un entorno que sea un edificio de artes escénicas, ¿no? Donde puedan nuestros niños disfrutar, donde puedan nuestros jóvenes prepararse y formarse dentro de las artes escénicas y los castreños y castreñas y visitantes que podamos tener una oferta y un programa cultural adecuado a la ciudad que somos, ¿no? Una ciudad del siglo XXI. No es un cine-teatro para ahora, no. Tiene que ser un cine-teatro para el futuro, para dentro de 20 años y 30 años y si es necesario uno más. Pusimos en marcha ese proyecto y con la ayuda del Gobierno de Cantabria, bueno, pues se ha redactado, financiado íntegramente el proyecto con un concurso de ideas que espero que ya salga publicado en breves días y que podamos poner en marcha ya la construcción. Tenemos el dinero para construir el cine-teatro, nos falta un poquito para adecuar el parking de la parte de abajo, pero lo conseguiremos. Pero sí que desde aquí os pediría, ministro, al Gobierno de España, que estoy segura que comprometido
con este tema, estoy segura que lo está. Vicepresidente del Gobierno de Cantabria, necesitamos que se apoye la cultura, sabemos que se apoya artistas, sabemos que se apoyan, pero la creación de nueva infraestructura cultural, estamos un poquitín escasos de ayuda y de financiación. Con lo cual, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay infraestructuras para realizar y desarrollar las actuaciones culturales y que nos podamos desarrollar como personas, pues iremos perdiendo quizás un poco algo que ahora actualmente tenemos que mantener y debemos mantener, que es eso, ¿no? Ese espíritu cultural, inyectárselo a nuestros jóvenes, dárselo en bandeja a nuestros niños y niñas, y eso sí que pediría desde aquí, pues eso, que haya un compromiso más para la creación de espacios culturales, sobre todo en materia de financiación. Ya he hecho mi petición y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo. Y bueno, no van a ser todo peticiones, también tengo agradecimientos al Gobierno de España y al Gobierno de Pedro Sánchez por ayudas en otros aspectos que también tienen que ver con la cultura. Hemos conseguido 1,5 millones para rehabilitar el cargadero de Dícidos, un cargadero de mineral. Nosotros tenemos, os podido ver el puerto, tenemos tradición marinera que mantenemos, arraigo marinero que mantenemos, pero también tenemos una tradición y un pasado minero. Tenemos las minas en nuestras juntas vecinales y un cargadero de mineral que durante muchísimos años no se ha ejecutado pues ningún tipo de actuación y se encuentra en malas condiciones. Hicimos una solicitud del 1,5% cultural y desde el Ministerio conseguimos esa financiación de 1.400.000 euros para la rehabilitación, con lo cual yo te pido una cosa que entiendo que bien, pero también te agradezco otra cosa que muy bien. Y también, bueno, pues en materia de deportes hemos recibido hace muy poquito también que hemos solicitado una subvención del PIREP, que nos han dado 1,5 millones de euros para la rehabilitación y renovación del polideportivo Pérez Zavalla, en materia pues de eficiencia energética, renovación de instalaciones que va a revertir al final en un edificio mucho más sostenible, mucho más eficiente y sobre todo con unas prestaciones muchísimo mejor para los castellanos y castellanas que hacen uso de él. En materia de deportes os puedo contar también muchas cosas. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, ¿cuánto llevo hablando? Un montón, ¿no? Sí, venga, ya corto. En materia de deportes también hemos hecho actuaciones, pues como el cambio de césped del campo de Vallegón. Hemos hecho renovación también, gracias a Pablo Floa, la renovación del Pérez Zavalla del interior, la zona de la piscina, de los vestuarios. Hemos puesto la mejora del entorno del Pump Track, el primer parque de calistenia, máquinas biosaludables. Hemos llevado el deporte en las mejoras de las zonas deportivas en las juntas vecinales y vamos a seguir así. Y vamos a seguir así porque durante toda esta legislatura apostamos por la cultura de los más pequeños, para inyectarles las ganas de motivarles, ¿no? de sentir la cultura y la pasión por la cultura y sobre todo el deporte. El deporte de base es lo primordial, por una vida más saludable, por una vida más de relacionarse, de trabajar en equipo, de esfuerzo, de tesón, de saber aprender a ganar y saber aprender a perder, que al final eso es la vida. Y vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir impulsándolo y vamos a seguir presentando proyectos que veréis en breve y que seguirán haciendo que Castro Urdiales sea una cuna cultural y un referente en materia de deportes. Quiero una ciudad saludable, una ciudad solidaria, una ciudad sabia, una ciudad segura, sostenible y voy a aprovechar, socialista con Susana. Muchas gracias. Sí, ¿no? Ya está grabado, lo he dicho antes. Muchas gracias por invitarme a este acto que
que de hecho es un acto también para compartir ideas, ilusiones, esperanzas y también algún problema. Yo en mi experiencia como ministro os he de decir que los lugares que apuestan por la cultura y el deporte suelen acertar, no solo por el valor que tienen en sí mismos, sino por la riqueza social, ciudadana y económica que generan. Y es verdad que en Casturdiales se da una circunstancia que antes me explicaba Susana, que es que tiene una población censada de unos 30.000, pero una población real de 60.000. Eso implica que las instituciones, en el momento de programar sus ayudas, sus apoyos, han de tener en cuenta la población real, porque estamos hablando de los que efectivamente viven aquí. Y por lo tanto, parece lógico y realmente, con perdón, pero es lamentable que se hayan perdido tres teatros, porque realmente Castro necesita un centro cultural que lógicamente tiene que ser polivalente y que además está muy bien que hayáis pensado en que se ubiquen allí las escuelas artísticas de la ciudad. Entonces habrá que ver cómo se hace, pero desde luego dispuestos a ayudar y ayudar también en los contenidos, porque es verdad que en algún lugar hemos visto pues, que se diseña un gran, digamos, equipamiento, pero luego no se le da vida. Y eso es muy triste, porque pirámides, ya están las pirámides, muy grandes, muy vacías, pero cuando hacemos centros culturales lo que queremos es que sirvan para una dinámica de creación en el propio lugar. Es verdad que en Castro tenéis esta cuestión adicional, que tenéis 9 núcleos de población, a los cuales hay que acercarse, pero que también tienen que tener en el núcleo, en el casco, digamos, más del centro de la ciudad tradicional, elementos de referencia que les hagan sentirse parte de eso. Entonces, bueno, yo creo que, por lo que veo, está ya muy en marcha y por lo tanto tenemos que encontrar cómo rematar la faena y luego darle mucho contenido. Yo creo que lo que es importante, y es verdad que todavía no estamos en campaña, pero sí tenemos carteles, es, yo os digo, nadie se equivoca si en el momento de votar da su confianza a quienes crean de verdad en la cultura y el deporte, porque demuestran inteligencia y demuestran visión. Y luego hay un tema fundamental que es tener ambición, porque es verdad que a veces la gestión tiende a generar rutinas e inercias y por lo tanto hay que ser capaces de saltar por encima de eso. Y, hombre, no diré necesariamente pensar en grande, pero sí pensar o mirar a lo lejos, no solo en el problema de hoy, sino en las posibilidades para mañana y para pasado mañana. Casturdiales es, desde este punto de vista, importante por su dimensión, por el número real de personas que viven en ella y por estar en un lugar de paso. Yo he estado aquí solo un cuarto de hora y he encontrado a unos que estaban haciendo el camino. Es decir, que aquí no solo hemos de pensar en los que viven, desde luego el ayuntamiento ha de pensar fundamentalmente en los que viven en la ciudad, pero también en la capacidad de atraer. Yo creo que desde este punto de vista, y aprovecho que está aquí para decirlo, yo quiero agradecerle a Pablo esa visión proyectada en Cantabria, porque es verdad, la cultura tenía que contraatacar, pero es que la cultura ha de estar mucho más presente en nuestros proyectos vitales, porque si no, no hay vida, hay supervivencia. O sea, yo creo que la gran definición de la cultura es precisamente eso que hay entre el sobrevivir y el vivir. Pues eso es cultura, que son muchísimas cosas. Y hemos de aspirar también, y me alegra saber de que aquí hay mucha dinámica cultural de creación propia, por así decirlo. Porque nosotros no queremos una cultura de espectadores, queremos una cultura de creadores, de disfrutadores de verdad, ¿no? Entonces, es verdad que desde el gobierno hemos hecho algunas cosas que yo creo que tienen mucho sentido. Hemos conseguido llevar a los presupuestos de cultura y deporte al máximo histórico. Hemos conseguido dotar de personal que estaba en ciertos aspectos muy deficitario.
Hemos conseguido también meter un bono joven para abrazar a la cultura desde los 18 años. Hemos defendido los derechos de autor, porque utilizamos a veces, sin darnos cuenta, expresiones que son suicidas. Yo hago esto por amor al arte. Bueno, por amor al arte no puede ser. La gente ha de poder vivir de su vocación y de su creación. Y entonces tenemos que proteger a los creadores para que puedan realmente defender sus obras, y de ahí pues, la defensa de la propiedad intelectual, y también para que puedan vivir de su actividad. Y ahí estamos lanzando, y yo estoy contento porque yo llevo ahora 2 años de ministro, pero cuando llegué y empezamos a hablar, no, ahora sí que pondremos en marcha el Estatuto del Artista. La gente lo miraba con un escepticismo, como diciendo, uy, cómo se nota que es nuevo, ¿no? Bueno, hemos roto el techo, que era importante porque en Francia utilizan una expresión que yo creo que es muy adecuada, que es la de la excepción cultural. A la cultura no la podemos tratar como una actividad económica más, porque tiene una especificidad que no tiene otras. Por ejemplo, menos Shakira, que factura todo el rato, el creador cultural solo factura en determinados momentos. Y por lo tanto, las leyes laborales, de seguridad social, la normativa fiscal, se han de adaptar a esa intermitencia. Y por lo tanto, la cultura es una excepción. Y yo sé que a veces te encuentras la cosa, oh, pero si lo haces para la cultura, te lo van a pedir para para aquel, para lo demás allá. Bueno, algunas cosas merece la pena hacerlas pensando en cultura, porque le damos una importancia, le deberíamos dar más. Yo creo que en nuestro país todavía no estamos a la altura en el sentido del reconocimiento y de la exigencia hacia las administraciones sobre los temas de cultura. Yo por eso digo, cuando lleguen las elecciones, cada uno que vote lo que quiera, pero si votas a favor de quienes creen en la cultura, vas a acertar. No solo porque te guste a ti, porque hay gente que dice, bueno, yo al final tampoco soy usuario o un gran amante. Es igual. Si no hay cultura, no va a haber vida, no va a haber diversidad, no va a haber convivencia, no va a haber comunidad. Y eso a veces te das cuenta mucho más tarde. Yo he de reconocer que vengo de una generación en la cual la educación, digamos, artística no estaba en los currículums escolares. Entonces, claro, yo lo único que sé tocar es un poco la pandereta, digamos, pero siempre he considerado que eso es un déficit grande. Nadie me ayudó a valorar y a gozar de las artes. Entonces yo creo que eso es lo que no nos puede pasar. No puede ser que dentro de 20 años un niño, que entonces ya será más que joven y ya en su edad adulta, nos diga, ostras, he descubierto cosas que no sabía que existían. Nosotros tenemos la obligación de ayudar a ese descubrimiento, de ayudar a esa aventura. Entonces eso quiere decir también reformar la escuela, yendo con cuidado, porque a veces a la escuela le damos todos los problemas. Hay un problema de pornografía en la escuela, hay un problema de drogas en la escuela, hay un problema de tema de gusto por la cultura en la escuela. Bueno, la escuela puede hacer muchas cosas si tiene un apoyo real de la sociedad, si nuestros maestros y nuestras maestras se sienten realmente reconocidos y motivados, si tenemos equipamientos, de ahí la importancia de que Castro tenga ese centro cultural, ya veréis cómo le llamáis o cómo y yo lo único que me obsesionaría mucho es que sea muy polifacético, es decir, que pensemos en muchas cosas, porque es verdad que a veces nos quedamos con la idea, que es importante, de tener una buena sala para que mucha gente pueda gozar en un momento determinado de un espectáculo, pero ¿por qué no pensar también en tener residencias de artistas que vienen y se quedan una temporada, que comparten con otros sus experiencias y que además enriquecen la experiencia cultural de quienes viven en un lugar? Entonces yo creo que en una ciudad como es Castro, que además tiene una dimensión de cruce de caminos, tiene una dimensión deportiva, marinera, turística, lo tiene todo. Y es verdad que a veces en cultura, y no sé si le pasa a Pablo, pero a veces tienes la sensación de que no llegas a todo, porque enseguida cuando empiezas vas descubriendo otras cosas
Me pasó, siempre pongo el mismo ejemplo, me pasó visitando la Catedral de Burgos. No sé si la conocéis o lo habéis ido hace poco, ha cumplido hace poco el 8º centenario. Es una catedral magnífica, entonces tú vas allí y piensas, bueno, ya está, la catedral, pues ya está. Pues resulta que no, que había un rincón en el cual las tropas napoleónicas destrozaron unas vidrieras y que ha habido que hacer un esfuerzo adicional para restaurarlas. Con lo cual en cultura siempre cuando llegas a una cosa te aparecen 3 o 4. Me pasó visitando un castillo en Soria que habíamos recuperado, que cuando yo estaba todo feliz, de repente me dicen, pero ministro, 5 kilómetros más allá hay un castillo que ya no llegamos a tiempo. O sea, esa sensación de que no. Afortunadamente también he de decir que en general se produce una colaboración bastante estrecha entre los diversos niveles de la administración, porque es verdad que uno a uno esto nos supera. Un centro como el que plantea Susana no puede ser solo una gestión municipal en el sentido de que el ayuntamiento tenga que pagarlo entero, ni seguramente tampoco con todo el apoyo que lo ha tenido del gobierno de la comunidad, sino que todos hemos de participar en él. Por lo tanto, más cultura, más exigencia de cultura, y lo mismo también para el deporte. Yo cuando me nombraron ministro de Cultura y Deporte, mi madre dijo, sobre todo deporte, como diciendo en casa del herrero cuchillo de palo. Pero es verdad que uno descubre la importancia que tiene el deporte, las asociaciones deportivas en tantas cosas. Le pasamos muchos marrones, con perdón, a la escuela, pues el deporte también nos puede ayudar a resolver muchos de ellos si recibe también la consideración y el apoyo. Tenéis la suerte, por lo que me explicaba la alcaldesa, de que en Castro hay un tejido asociativo muy importante que es el que de verdad puede dar continuidad a esos esfuerzos, ¿no? Entonces me alegro de ver que, en fin, por las líneas más o menos habituales de subvenciones del Centro Superior de Deportes, pues también hemos conseguido apoyar ese esfuerzo y hay que mantenerlo. Y yo lo último y acabo. Yo estoy en un momento, casi os diría, personal y político muy feliz. Porque hemos hecho bastante, pero yo veo que lo que se hace se reconoce. No siempre pasa. Hay veces que haces cosas y que no cuenta reconocimiento. En el caso de cultura, seguramente como ya no se esperaba mucho, y yo no vengo del mundo de la cultura, pues de repente las cosas que se van haciendo, que te dicen, mira tú, parecía tonto. Y la verdad es que formo parte también de un gobierno que está rompiendo con muchas inercias. Entonces yo, incluso cosas que pensaba que sabía, ahora descubro que no las sé, pero estamos consiguiendo gastar en protección social más que nunca, invertir en inversión pública más que nunca, recaudar más impuestos que nunca, reducir el déficit público más que nunca, crear más empleo que nunca, exportar más que nunca y controlar la inflación y todo a la vez. Y de repente, es verdad, hablamos mucho, lógico, de una pandemia, de un volcán, de una guerra, pero hemos reformado las pensiones, hemos reformado la legislación laboral, dando más calidad y más estabilidad en el empleo, más mirando cosas, y hoy, por si el PP no tenía suficiente, va el presidente de Estados Unidos e invita a Pedro Sánchez a ir el 12 de mayo a la Casa Blanca, o sea que ya... Pero es curioso porque la gente que nos gusta mucho la política, y es mi caso, cuanto más haces, más ganas de hacerte vienen. Es decir, esto no es un esfuerzo que pueda llegar al final de una etapa y decir, y aquí descanso, porque mira lo que he hecho. No, cada vez te das cuenta de lo mucho más que hay que hacer. Y en nuestro país, tanto en materia cultural como en materia deportiva, pero añado, deportiva más de base, porque es curioso, nos gustan mucho los grandes atletas, las estrellas del deporte, que está muy bien, porque son símbolos. Pero claro, para mí siempre será mucho más importante el deporte que se practica a nivel de base y que tiene en las asociaciones y en los clubes su lugar natural de encuentro. Y ahí todavía hay mucho que hacer. Y en la cultura nos pasa igual. Yo siempre digo, dices demasiados ejemplos franceses. Bueno, pero es que hay ejemplos que merece la pena seguir. Cuando en Francia muere Jean-Paul Belmondo, se para Francia.
No todos los que le dan importancia quizá les gustaba cómo actuaba, pero todo el mundo reconoce que es una pieza de una comunidad, de un engranaje colectivo. O un ejemplo todavía más contrastado y doloroso: murió Ricardo Bofill, un arquitecto español, pero que ha trabajado muchísimo en Francia. Pero en Francia tuvo más eco que aquí. ¿Por qué? Porque aquí no le damos todavía la importancia que merece a la cultura y el deporte. Y eso es, desde luego, recursos, ha de haberlos. Pero yo desde ese punto de vista podría decir, mira, yo como he conseguido un máximo histórico, yo he hecho lo que he podido. Pero no es solo recursos, es reconocimiento. Es la importancia que le damos. Yo, por ejemplo, estos días estoy fascinado. Fui a ver un yacimiento de la cultura tartésica que ayer o anteayer descubrieron unos restos. Nunca se había descubierto elementos, digamos, icónicos, representativos de esa cultura. Se ha descubierto. Bueno, no se ha explorado más del 8-9% del conjunto del yacimiento que se conoce. O sea que no nos la acabamos. Claro, ¿qué os voy a decir aquí? Aquí, porque aquí tenemos Altamira, que además es de los sitios que, como no se lo pudo llevar nadie, no es como la dama de Elche, que los de Elche les gustaría que volvieran. Vosotros habéis tenido la responsabilidad y la suerte de tener aquí. Pero lo importante no es solo el tener, sino el cuidar, el fomentar y el hacer de eso un elemento realmente de identidad y de disfrute colectivo. Entonces, desde ese punto de vista hay que felicitar a Pablo por lo mucho que ha hecho y comprometernos todos a seguir apoyando para que en Castro pues haya ese apoyo cultural y deportivo que nos haga cada día una sociedad mejor. La importancia de que el gobierno de Cantabria asumiera su responsabilidad con vuestra ciudad, que es nuestra ciudad, y con sus vecinos y vecinas, que al fin y al cabo son cántabros y cántabras y demandan los mismos servicios que demandan los vecinos de Santander, de Bezana, de Reynosa o de Val de San Vicente. Y esta era una cuestión que yo entendí claramente, ¿no? Como dice Shakira. Y tanto es así que me puse una meta muy fácil de medir, ¿no? Yo tengo una formación que me obliga a organizarme mucho en mi ingeniero, y entonces yo quiero estar sabiendo que puedo medir algunas cosas y por lo tanto no se pueden discutir, ¿no? Y asumí una responsabilidad muy básica que me ha permitido estar al menos una vez al mes en Castro Urdiales, que habrá quien diga que es poco o es mucho. Para mí es poco, pero he estado más que nadie. Entonces, habrá quien diga que es poco, pero el que haya estado más que lo diga, y el que haya hecho más por Castro también que lo diga, si se atreve, ¿no? Pero la cuestión clave era entender cuáles son los problemas, cuáles son las demandas de Castro Urdiales y sobre todo cómo revertir ese sentimiento de no pertenencia o de desafección o de falta de atención, ¿no? Y en estas 44 veces, en los 44 meses que llevamos de legislatura, pues era importante atender cuáles eran los problemas para dejar de buscar culpables. Creo que también en Cantabria hemos dedicado demasiado tiempo en muchas ocasiones a buscar culpables, sin olvidarnos de que lo importante es buscar soluciones, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se exige a una alcaldesa o lo que se exige a un gobierno, en este caso representado por el vicepresidente. Y empezamos a trabajar atendiendo cuáles eran los problemas reales que se podían medir en muchos planos culturales, deportivos, sociales, que al fin y al cabo todos están involucrados, ¿no? Si queremos mejorar la ciudadanía de Castro y hacerla entender que Cantabria participa en sus problemas. Bueno, Susana ha hecho un relato muy claro y muy contundente de cómo hemos afrontado una legislatura imposible. Y es verdad, Miquel, que hemos hablado mucho de la pandemia, de sus consecuencias, de la guerra y de sus derivadas económicas, pero es que para los gobiernos autonómicos ha sido una legislatura verdaderamente dramática. Y no lo ha sido tanto, sin duda, gracias al apoyo del gobierno de España, porque habrá quien diga que todo hubiera sido igual si otro hubiera gobernado. Pues mira, yo tengo claro que no. Porque hubo quien tuvo la oportunidad de gestionar una crisis antes que estas, que han sido 2 en 4 años. Hubo quien tuvo la oportunidad de gestionar otra crisis, que fue la del 8, la que vino del mercado inmobiliario y que reventó todo un sector económico y dejó por el camino a muchos trabajadores, trabajadoras y sus familias del mercado de la promoción inmobiliaria y de la obra pública. Y entonces las recetas, en este caso de la derecha y el Partido Popular, llevaban a justificar cualquier recorte en la sanidad pública, cualquier copago en el sector de la dependencia, cualquier rebaja
en las becas de acceso a la universidad o en las becas de los alumnos y alumnas de la educación, justificado porque nos explicaban que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. No, esto no es cierto, no es cierto. Ni era cierto entonces, ni lo es ahora. Ahora hay un compromiso claro de los gobiernos, Gobierno de España, Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Casturdiales, de afrontar una crisis sabiendo que lo único que nos hace iguales es fortalecer los servicios públicos. Hablamos de la educación pública, que hace iguales a los hijos e hijas de las familias de Cantabria, de Castro, a la hora de acceder a la mejor educación, también a la universidad. Hablamos de la sanidad pública, con tantas demandas y con tantos aspectos de mejora, pero que nos permiten saber hoy que Cantabria es la comunidad autónoma de nuestro país con más profesionales de la medicina por habitante, la segunda con más profesionales de la enfermería por habitante, y soy consciente de que hay decisiones que debemos de afrontar para mejorar las listas de esperas quirúrgicas, pero también soy consciente de que en Cantabria nadie espera ante una intervención urgente, y esto, cuando hablamos de listas de quirúrgicas de espera media, pues es muy injusto que pese tanto, ¿no? Como tienen que esperar en otras comunidades autónomas personas que están pendientes de una operación coronaria o de un tratamiento de cáncer o de un trasplante, como alguien que tiene pendiente una operación de juanete que duele mucho, pero no te quita la vida. Y en Cantabria ninguna de las operaciones que tienen coste vital tienen un día de lista de espera. Esta es la realidad de la sanidad pública en Cantabria, a pesar de los datos que son duros y que soy consciente de que tenemos que trabajar en ellos. Pero estas circunstancias que nos han hecho poner en valor la manera de salir de las crisis que nos toca afrontar, pues también nos sirven para explicar por qué era tan importante que después del confinamiento la cultura contraatacara en Cantabria, en Castro y desde aquí a toda España. Fuimos la primera comunidad autónoma, y esto yo es algo que disfruto mucho contándolo porque en aquel momento padecí mucho golpe. Acordaros de la desescalada, ¿no? Esto ya suena a ciencia ficción, cuando empezábamos a poder hacer ciertas cosas, pero los hospitales todavía estaban llenos, se medían el número de contagios, todavía no había vacuna y empezábamos a abrir espacios. Y en la fase 2 de desescalada, pues resulta que las comunidades autónomas ya podíamos empezar a programar eventos escénicos. Claro, a ver quién se atrevía a empezar en un teatro a decir que podía un artista convocar al público y cómo gestionar aquello. Bueno, pues lo hicimos con 2 conciertos simultáneos, uno en Torrelavega, otro en el Palacio de Festivales. En el del Palacio le recuerdo perfectamente porque había más periodistas que público, 100 personas, para un concierto en el Palacio de Festivales de Rulo y la Contrabanda. Fue noticia nacional e internacional. Y conseguimos demostrar que se podía. Que se podía era una cuestión clave y que se debía de hacer. Porque también conseguimos empezar a demostrar a la ciudadanía de Cantabria que el sector cultural en sí, además de ser una industria, genera un movimiento económico que facilita y que favorece mucho la actividad de otros sectores como puede ser el comercio, el consumo, la hostelería. Y resulta que la cultura contraataca no se quedó en 2 conciertos para demostrar que éramos los mejores y que hacíamos los conciertos antes que nadie, a pesar de que muchos criticaran aquello, sino que empezamos a recorrer toda Cantabria y llegábamos a Casturdiales, pero llegábamos a las zonas rurales y resulta que empezaban a abrir incluso bares que no estaban abiertos porque llegaba una programación cultural de pequeño, de mediano formato en espacios abiertos que llevaban a muchas familias y que sacaban sus barras a la calle. Y empezaban a entender que si se podía, el día que había una actividad cultural programada por el gobierno, se podía muchos más días, porque en realidad los vecinos y vecinas de toda Cantabria querían volver a encontrarse en espacios seguros, ¿no? Conseguimos trabajar de esta manera y entendimos que podíamos aprovechar las oportunidades que tenía Cantabria y que quizá nunca se habían aprovechado. Susana ha hablado de Sónica, ese festival que ha situado a Casturdiales en la principal cartelera del norte de España, gracias a la Sirenuca, que además está inspirada en Susana, esto lo sabemos ella y yo. Pero bueno, la Sirenuca sabéis que es una figura mitológica cántabra de Casturdiales, y bueno, casualmente rubia, y espectacular, ¿no? Bueno, pues con la Sirenuca de Sónica hemos traído las grandes bandas de nuestro país, grandes bandas internacionales, y vuelvo un poco a lo que os he contado. Lo hicimos en el 20, en el momento que podíamos empezar a desescalar. Y Casturdiales fue noticia porque empezaba con un gran festival a movilizar toda una industria cultural
que es mucho más que los artistas, Miquel, porque al final es verdad, la cultura no acaba nunca. Cuando tú crees que estás respondiendo a la demanda del sector artístico, tienes que afrontar el reto de los trabajadores técnicos, de los iluminadores, del sonido, Todos estaban parados. Y empezamos con un primer Sónica en sillas, con distancia, con hora de cierre. El primer concierto tuvimos que acabarle a las 12 menos cuarto para que todo el mundo llegara a su casa porque teníamos toque de queda en Cantabria. Y esta fue la realidad que asumíamos entonces con valentía, pero con absoluta determinación de que era necesario hacerlo para poner en marcha la economía. Porque en las diferentes etapas de esta legislatura en la que nos ha tocado hacer frente a tantas cosas, pues en esa pedagogía que teníamos que hacer, muchas veces algunos nos hemos sentido un poco solos a la hora de explicar que había que afrontar lo urgente sin dejar de lado lo importante. Y es que cuando estábamos confinados y el problema era que nuestros hospitales requerían las mayores atenciones y que llegaran los recursos necesarios, pues nos teníamos que desgastar explicando que lo urgente era salvar vidas. Es decir, salir adelante sabiendo que en Cantabria podríamos resolver una ecuación imposible que era salvar muchas vidas, cuantas más mejor, porque esto era evitar mucho dolor a la ciudadanía de Cantabria. Y era muy duro cuando estábamos confinados, pero era mucho más duro cuando ya podíamos movernos y socialmente empezábamos a no aceptar las medidas que se tomaban para que los hospitales no colapsaran. Bueno, después de aquellas decisiones tan traumáticas, hoy sabemos, porque esto se puede medir, ¿os acordáis de formación mía de lo que se pide no se discute? Pues que Cantabria es la comunidad autónoma que más vidas salvó en la gestión de la crisis sanitaria. Incluso a pesar de ser valientes y ser los primeros en programar, los que más vidas salvamos. Y eso pues obedece a una cuestión de orgullo identitario de Cantabria que nos permite saber que atendimos lo urgente, salvar vidas sin dejar de lado lo importante, sacar adelante la economía, generar empleo, como explicaba Miquel, sabiendo que además hoy Cantabria crea más empleo que la media y que reduce algunas brechas históricas. Y es que pues poder decir, que algunos también me dijeron, Zuloaga, cuidado con ser portavoz del gobierno porque te va a tocar dar noticias muy complejas. Y me explicaban cuando tengas que salir a explicar cómo sube el paro en Cantabria. Bueno, esta es una circunstancia que cuando asumes la portavocía del gobierno dices, vaya, me va a tocar tener que salir a decir esto. Pero así como el COVID, el confinamiento, la guerra, son escenarios que no hemos elegido, es decir, han llegado en nuestra vida por circunstancias no elegidas por ninguno de los que estamos aquí, cómo salir del COVID, de las consecuencias de la guerra, sí han sido decisiones que hemos podido tomar, ¿no? Muchas del Gobierno de España, los ERTEs, las ayudas que han llegado a las familias y otras desde Cantabria, como el primer plan de empleo juvenil, que nos ha permitido generar más empleo que la media y saber que hoy somos la segunda comunidad autónoma con menor tasa de desempleo en la franja de menores de 25 años. Bueno, pues esta es una circunstancia que nos permite saber que lo importante cuando estamos al frente de un ayuntamiento, de un gobierno, es tomar decisiones que mejoren la vida de la gente. Y yo soy consciente que trabajando con Susana hemos tomado algunas decisiones que han mejorado la vida de Casturdiales. Creo que la iglesia de Santa María, hay un antes y un después en esa vieja demanda de que se impulsara por fin el plan director de la iglesia de Santa María. Bueno, fijaros, hemos sido tan osados y arriesgados que decidimos que había que empezar la iglesia por el tejado y no esperar a conseguir impulsar ese plan director, sino afrontar lo urgente que era evitar un deterioro mayor, resolver todas las goteras que teníamos y sacar adelante una primera fase que 2 años después nos permite hoy saber que están en marcha las obras de la segunda fase para acabar con las grietas que tienen los paramentos y que nos permiten desde dentro ver el exterior de Casturdiales, que esto obedece a un problema estructural que debíamos de resolver. Y hablamos del patrimonio cultural como una fuente de recursos, porque es verdad que para Cantabria el icono de la iglesia de Santa María o el icono del cargadero de Dícido son elementos fundamentales de comunicación turística. Y es que si queremos afrontar el futuro de Cantabria tenemos que saber que depende del mejor futuro para Casturdiales. Hablamos de infraestructuras deportivas o del desarrollo cultural. Yo la semana pasada estaba aquí en una de esas visitas incesantes para participar con vosotros de vuestras tradiciones. La pasión viviente que celebramos en Casturdiales, como Chechu, como Guac, como 400 pasionarios que desarrollan toda su actividad, toda su labor en la pasión en Casturdiales, requieren más atención y fijan el foco de la noticia nacional en Casturdiales, viendo cómo se revive
la historia de Cristo, ¿no? Yo creo que esto es algo que a todos nos hace sentir los pelos de punta cuando estamos en Casturdiales viviendo la intensidad con la que se vive la pasión y, por supuesto, el apoyo que debemos de seguir dándole desde el Ayuntamiento y mi compromiso evidente desde el Gobierno. El trabajo que hemos hecho en las infraestructuras deportivas, bueno, es que es imparable. De hecho, hoy habéis adjudicado, Pablo, la obra del frontón de Otañes, que yo creo que era una cuestión que veníamos demandando, ya no sé si de 2001, 2, 3, 4, 5, esto ha sido una cuestión identitaria. Aquí también se juega al frontón, Miquel. Además de jugar a los bolos, en Castro un poco menos, pero también es un juego tradicional de Cantabria, de llevar el día a jugar a los bolos y a bailar al Sónica. Y también se rema. Ya sabes que aquí nuestro deporte son las traineras. Casturdiales, además, es sin duda una localidad especial en el calendario de traineras tanto de Cantabria como del norte de España, y creo que nuestro compromiso es patente, es claro, con cada uno de los clubes deportivos, de las asociaciones deportivas, y de afrontar cada reto. Por lo tanto, de aquí en adelante, sabiendo que Susana ha hecho un trabajo extraordinario y que queda mucho por hacer, porque evidentemente no puede pasar una legislatura más sin que Casturdiales tenga un centro cultural de referencia. Y soy consciente de que, a pesar de los muchos pasos dados, hay muchos que quedan por dar. Pero también os digo una cuestión clara y meridiana, y que, como es medible, no es discutible. Nunca hemos estado tan cerca de por fin tener un cine-teatro. Y si estamos más cerca que antes, es por el trabajo que ha hecho Susana al frente del Ayuntamiento, aunando la voluntad del Gobierno de Cantabria. Porque es verdad que Susana es una alcaldesa vehemente. Tiene muy claro lo que quiere, tiene muy claro lo que defiende, tiene muy clara que su prioridad es Casturdiales. Y unimos voluntades cuando las prioridades de Casturdiales son las prioridades de Cantabria. Y es evidente que una localidad como la vuestra no puede seguir sin tener un cine-teatro que sea una referencia cultural de Cantabria. Igual que no puede seguir sin tener un centro de salud que mejore la atención sanitaria, algo con lo que trabajas ya con el consejero de Sanidad, que también está aquí. O una residencia y un centro de atención a las personas con dependencia, como el que impulsa Susana al lado de Eugenia, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, que hoy está aquí. Todos y cada una de estas mejoras en la atención, en los servicios públicos que damos en Casturdiales desde Cantabria, es una fuente de recursos para vuestro municipio y es un motivo de orgullo para todos nosotros. Así que adelante, Susana, cuentas, lo has oído, con todo el apoyo del ministro, con todo mi apoyo, porque sabes que estoy aquí, y si no estoy muy cerca para pegar un salto a Casturdiales, no sé si vengo la semana que viene, estoy seguro que vengo también, porque mi compromiso así lo obedece, y porque trabajar a tu lado, a vuestro lado, es algo muy bueno para Castro, pero es algo muy bueno para Cantabria. Y yo creo que en estos 4 años hemos conseguido revertir ese sentimiento, quizá de abandono, quizá de distancia, que habéis vivido, que habéis padecido o que habéis sufrido durante tantos años. Y a mí me gusta sentirme parte de esa solución a un problema histórico de Castro y de Cantabria. Muchísimas gracias. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas, y la pregunta es: ¿contemplan mejorar la línea de transportes en frecuencia y horario para poder acceder a actos culturales a otras zonas de la provincia? Tal y como está ahora el servicio, esta empresa es muy defectuosa. Bueno, me tocará a mí.